Hola, soy Tofalo Samantha, estoy cursando la carrera del profesorado de matemática en el Instituto San Fernando Rey y este video se va a tratar sobre el tercer parcial de la unidad curricular sujeto a la educación a cargo de la profesora Rosana Ojeda. En primera instancia tenemos un índice donde dice los nombres de las viñetas por un lado y del otro lado el número de la diapositiva. En el siguiente preci se mostrará todo lo trabajado durante el año en la unidad curricular sujeto a la educación, todos los textos presentados por la profesora, el modo de trabajar en las clases virtuales, los parciales realizados, la confección y tema elegido del blog, son algunos temas que se van a tratar. Durante la cursada, en primera instancia se nos presentó 3 textos a trabajar. El primero de ellos fue Sujeto a la educación de Flavia Terilli. En este documento se trata sobre los enfoques, propósitos, contenidos y posibles estrategias formativas de una unidad curricular de la formación general de los planes de estudio de formación inicial de maestros y profesores del sistema educativo argentino que pudiera denominarse sujeto a la educación. Está dividido en 5 capítulos. El primero de ellos habla sobre los objetivos de la unidad curricular. El segundo de ellos habla sobre el enfoque del módulo, se exponen los fundamentos de la unidad curricular y los aportes específicos que está en condiciones de realizar a la formación de maestros y profesores. El capítulo también fundamenta el interés de una unidad curricular indisciplinada. El tercer capítulo habla sobre los núcleos temáticos propuestos para una unidad curricular sobre los sujetos de la educación, donde se desarrollan 6 núcleos temáticos que permiten desplegar la cuestión de los sujetos de y en la educación. El cuarto capítulo habla sobre las orientaciones para posibles trabajos de campo. En este capítulo se ejemplifican posibles trabajos de campo para la unidad sujeto a la educación y otras afines. Y por último, en el capítulo 5, recursos disponibles en la web, se presenta una selección de recursos que los profesores pueden encontrar en la web para la organización de las unidades curriculares ligadas con la problemática de los sujetos de la educación. El siguiente texto fue Sujeto y aprendizaje de Ricardo Vaquero. En este texto se propone cuestionar la mirada de sentido común, aquella que supone que los sujetos portan condiciones normales para aprender, y junto con ello Vaquero procura reflexionar sobre el sentido político de la experiencia escolar, atendiendo a la escuela como un espacio histórico y políticamente construido. Dentro de este texto se dividen en 3 grandes ejes. El primero de ellos, los sujetos y sus posibilidades de aprendizaje. En este capítulo se define el concepto de educabilidad, se divide en 2 ramas más. Una de ellas es una discusión básica y central, que entendemos por educabilidad, y la otra una hipótesis persistente, quien fracasa en la escuela porta algún déficit. El siguiente capítulo es la concepción moderna del desarrollo y su repercusión en las aulas. El desarrollo se percibe como un proceso de curso único, ordenado de modo teleológico y ritmos homogéneos. Esto es, todos los sujetos expresan un grado diverso de un mismo proceso y las diferencias entre ellos o entre poblaciones quedan significadas como diferencias de grado de desarrollo o como desvío de su curso normal. El tercer capítulo, los procesos de escolarización y constitución de la infancia moderna. En este capítulo se analizan 3 cuestiones. La relación entre el proceso de escolarización y constitución de la infancia moderna y las características de los componentes duros del dispositivo escolar moderno. Y por último, Vaquero aporta una reflexión sobre la adecuación e inadecuación del formato escolar para la promoción de aprendizajes. Y por último, el aprendizaje escolar, su especificidad y sus sujetos. El siguiente texto es La educabilidad bajo sospecha, también de Ricardo Vaquero, donde se presentan 2 matrices. Una es la matriz comeniana y la otra es la matriz vygotskiana. La matriz comeniana supone que la educabilidad es un atributo de partida esencial a lo humano,
que justificará el ideal pansófico, aquel de enseñar todo a todos, y que este atributo es propio de la naturaleza humana. El problema de la educabilidad se dibuja sobre la relación del sujeto con el dispositivo de enseñanza propuesto. La educabilidad se define en relación educativa misma y no en la naturaleza del alumno. Para la matriz vygotskiana, la educabilidad depende de la situación de la que es parte el sujeto, es decir, cómo las diferentes situaciones explican el desempeño y que no siempre la educabilidad es exclusiva del sujeto, sino que tiene relación con las características de su entorno y su historia de desarrollo. Vygotsky también plantea el uso de la ZDP, que originalmente el concepto de zona de desarrollo proximal se refiere a la diferencia de ponderar entre los desempeños autónomos de un sujeto en un dominio dado y los que logra ante el mismo problema pero inserto en situaciones colaborativas, generalmente en relación con un sujeto más capaz. Luego de la lectura y resumen de estos textos, nos dividimos en grupos, los cuales en las clases sincrónicas presentábamos un PowerPoint y desarrollábamos el texto. Una vez finalizado esto, se llevó a cabo el primer parcial. En este primer parcial tuvimos que confeccionar juegos didácticos, ya sea sopa de letras, crucigramas, acrósticos, con sus respectivas referencias que teníamos que armarlas en base a la teoría desarrollada. En este video se explica la confección del instrumento de evaluación, la explicación de las consignas y cómo se llevó a cabo. Luego, la profesora nos presentó dos nuevos textos. Uno de ellos fue la teoría genética y los procesos de construcción del conocimiento en el aula, que está dividido también en tres grandes ejes. El primero es la unidad de análisis piagetiana, el esquema. Uno de los argumentos principales de Piaget es que el esquema constituye una unidad indivisible y que separar el elemento constituyente del mundo exterior, es decir, el estímulo, y el elemento constituyente del sujeto, es decir, la respuesta, impedirá dar cuenta de la relación indisociable entre la acción del sujeto y el objeto sobre el que se lleva a cabo esta acción. El siguiente capítulo es de la teoría genética al enfoque sociocultural. Y por último, los procesos de construcción del conocimiento en el transcurso de las actividades escolares de enseñanza y aprendizaje. En este capítulo se trabaja sobre las relaciones e interacciones existentes entre, por una parte, los procesos de construcción del conocimiento que despliegan los alumnos y por otra, las actuaciones del profesor que intenta promover y orientar este proceso de aprendizaje en una dirección determinada. El siguiente texto corresponde al libro Introducción a la Psicología del Aprendizaje Escolar. En este caso se trabajó con la unidad número 6, Contexto y Aprendizaje Escolar. En esta unidad nos propondremos analizar algunas perspectivas existentes sobre la relación aprendizaje-contexto, particularmente por sus efectos sobre el análisis de los aprendizajes producidos en el contexto escolar. Se intentará ver también las influencias recíprocas entre los trabajos que abordan contextos formales y no formales de estrategias para el abordaje del fracaso escolar, generalmente afectando a sectores sociales en desventajas. Este capítulo se divide también en 6 ejes. El primero es el aprendizaje y sus contextos. El segundo es la universalidad de los contextos. La noción de participación guiada y la perspectiva de Bárbara Rogoff. La comunidad de aprendices y la comunidad de práctica. La actividad humana y el aprendizaje por expansión. Luego de estos textos se llevó a cabo el segundo parcial, que consistía en realizar entrevistas a estudiantes de secundaria en base a preguntas formuladas a partir de la teoría trabajada anteriormente. Teníamos que elegir 4 sujetos, uno que esté ingresando a la secundaria, otro que ya haya finalizado, otro que haya cursado el BLA o una escuela para adultos y un alumno en situación de vulnerabilidad.
En estos videos se visualizan las entrevistas realizadas y en el otro el análisis de las respuestas que dieron esos estudiantes en base a la teoría de la unidad curricular. Durante la cursada también tuvimos que armar un blog, tanto individual como grupal. En el blog individual tuvimos que poner todo lo que íbamos desarrollando durante las clases, como los resúmenes, mapas conceptuales, los PowerPoint, etc. Que si entran a ese link van a poder visualizar el blog individual, que contiene unos links que llevan a las carpetas de Google Drive con las respectivas actividades. También van a poder visualizar el blog grupal, que teníamos que elegir un tema. Nosotros elegimos sobre las drogas, que también van a poder ver todo al respecto. En esos videos explica la confección y el contenido de cada uno de los blogs. Para concluir con este tercer parcial, destaco que todo lo vivenciado hasta el momento no solo nos aportó el uso de nuevas herramientas, sino también la posibilidad de conocer a los sujetos y experimentar algunos de los contextos que estos atraviesan y que podríamos encontrarnos en el camino de la docencia. A su vez, el material teórico desarrollado nos aporta el conocimiento para saber de qué manera actuar. Y por último, encontramos la bibliografía de los textos desarrollados.